Hola, continuamos con la solución del cuadernillo de preguntas saber 11, correspondientes a la prueba de lectura crítica, cuadernillo publicado en noviembre del 2018. A continuación resolvemos los ejercicios 11 y 12. Muy bien, como ya he recomendado en varios videos, primero leemos las preguntas, aunque en este caso pues el texto es corto, no nos implicaría mayor pérdida de tiempo el hecho de leerlo directamente. Sin embargo, leamos las preguntas para tener aún más atención al momento de leer la parte que posiblemente nos interese en función de las preguntas. En el caso que sea, por ejemplo, una frase directa. Vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo? Entonces, aquí nos dice del contenido del texto, nos piden una relación entre el contenido del texto y el título de la obra. Entonces el texto pues está aquí y ya lo vamos a leer, y el título de la obra que se extrajo está aquí, Tratado contra el método de Feyerabend. Muy bien. Segunda pregunta, perdón, ya sería la pregunta 12 de la lista. El autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo, según el cual todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales? Muy bien, de acuerdo con esto. De acuerdo con esto es prácticamente este principio. Sí, aquí observamos que la primera pregunta, la pregunta 11, nos envía a leer todo el texto y el título. La segunda pregunta nos evalúa un contexto, pero además nos da aquí un nuevo elemento, que es mencionar este principio, según el cual todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Muy bien. Leamos el texto entonces. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. En otros videos ya había mencionado que siempre que hay un párrafo que no sea muy extenso o inclusive párrafo por párrafo, es siempre buena idea ver qué dice en las dos primeras frases, porque cuando ellos escogen párrafos como tal, usualmente suelen escoger párrafos de esta forma, o sea, inician con una frase fuerte y lo que viene después es la sustentación de esa frase. Eso ayuda muchas veces cuando se pide cuál es la idea principal de tal párrafo, por ejemplo. Entonces, en la gran mayoría de casos, los dos primeros renglones, más o menos, son los que dan la idea principal. Continuemos. Entonces vamos a leer nuevamente y ya no paramos sino para resolver los ejercicios. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual a la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano, siempre en aumento, de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inconmensurables. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito, forman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor, y todos ellos contribuyen, por medio de este proceso competitivo, al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre. Ningún punto de vista puede quedar omitido en una aplicación comprensiva. Expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de la cultura. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad, o la glorificación de Dios, o la sistematización de observaciones, o el perfeccionamiento de predicciones.
Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la cosa más débil la causa más fuerte. Hacer de la causa más débil la causa más fuerte. Hacer de la causa más débil la causa más fuerte. Como dijo el sofista, por ello en apoyar el movimiento de conjunto. Muy bien. Aquí, como mencioné hace un momento, la idea de este párrafo fue sustentar las dos primeras líneas, ¿no? Por eso es que menciono que siempre en los párrafos, cuando se toman párrafos de esta forma, o, o cuando dicen en tal párrafo, ¿cuál es la idea principal? O algo similar, generalmente la respuesta está al comienzo porque el párrafo tiene esa estructura, o sea, se da una frase fuerte y posteriormente solo sustentar esa frase, explicar, sustentarla, decir qué quiere decir con esa frase. En esta lista de ejercicios de prueba de lectura crítica ya hay otros videos que resolví que tienen esa estructura. Bueno, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo? Muy bien. Respuesta A. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica, diferente del tradicional. Bueno, para hacer un análisis de las respuestas, yo sugiero dos cuestiones que hay que tener en consideración para este tipo de pregunta, porque aquí me piden, primero que todo, dar una relación. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación? O sea, tiene que haber, de alguna forma mi frase tiene que relacionar las dos cosas, tanto el contenido del texto como el título. No puedo hablar solamente del contenido del texto y no puedo hablar solamente del título. Eso no nos serviría, estaría mal. Tenemos que establecer una relación. Entonces veamos la respuesta A. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica, diferente del tradicional. Primero que todo, esta relación es falsa. Esta frase es falsa por sí misma, ¿sí? Entonces, mencionaba que eran dos cuestiones que tenemos que revisar. La una, que la frase en sí sea verdadera por sí misma. Y dos, que responda a la pregunta. Porque puede ser una frase verdadera, pero no responde a la pregunta, entonces está mal. ¿Sí? Directo. Esta frase ni siquiera es verdadera porque el libro, el texto de donde se extrajo, se llama Tratado contra el Método. Y aquí dice que el texto introduce una propuesta de un método, de un nuevo método. No, él no introduce un nuevo método. Entonces, esta respuesta es falsa, pero observen que no es falsa únicamente porque no relaciona o no se responde lo que nos piden. Es falsa por la estructura en sí, o sea, esa frase en sí es falsa. No estoy diciendo que sea falsa porque no responde a la pregunta, sino en sí misma, como frase independiente. El texto de Feyerabend, digamos, introduce una propuesta de un nuevo método para la investigación científica, diferente al tradicional. Falso. Feyerabend, en este texto, que se denomina Tratado contra el Método, está en contra. Entonces, ¿cómo va a estar en contra y a la vez proponer un nuevo método? Entonces, este es falso. Y el texto de él, pues, hace ver eso. Entonces, repito, es falsa porque la frase en sí es falsa. ¿Por qué menciono esto? Que parece algo que no tiene sentido. Es porque la frase en sí puede ser verdadera, pero no responde a la pregunta. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. B. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. Bueno, digamos que no tenemos o por lo menos no tengo una idea para atacar directamente esta respuesta
para considerarla falsa o verdadera, primera etapa. Después tengo que ver si responde a la pregunta. El problema de el texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. Bueno, aquí digamos que se pueden referir a esto, la tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad, la glorificación de Dios. Entonces digamos que la frase en sí fuese verdadera, pero no responde a la pregunta. Son dos cosas, tiene que cumplir dos cosas, que la frase sea verdadera y responda a la pregunta. Puede que sea verdadera, como en este caso, pero no responde a la pregunta. ¿Por qué? Porque no establece ninguna relación con el contenido del título, ¿sí? Con el título en sí. Es por eso que esta es falsa. La frase, digámoslo así, sin tener en cuenta la pregunta, la frase puede ser verdadera. O sea, yo les digo a ustedes, no piensen en la pregunta. Les digo a ustedes, ¿será que este texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello que consiste el llamado método científico? La respuesta sí, se ataca, claro. Él dice que el método científico, bla, 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 bla. Pero eso no es lo que se pregunta. Entonces, por esta segunda razón, es que es falsa. Recuerden, esta fue porque la frase en sí es falsa y la frase en sí es verdadera, la expresión es verdadera, pero no responde a la pregunta. Son las dos cosas que siempre se debe analizar. Y esto pasa en matemáticas, en ciencias, en diferentes preguntas, ¿sí? Y también ya lo he tratado en la parte de lectura crítica, también ya está tratado en otros videos. Vamos al cuarto. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles. No, para que cada ciencia alcance sus verdades. No y no, o sea, es falsa. La frase en sí es falsa y además no intenta responder la pregunta. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles. No, el texto lo que dice es que no hay, aquí es tratado contra el método. No existe ese tal método. Entonces aquí, a favor de la pluralidad de métodos, ya es falso. No está correcta la frase en sí y además no busca responder porque no plantea algún tipo de relación entre el contenido del texto y el título. Ahora vamos a la correcta. ¿El texto critica concepciones del conocimiento científico? Sí, claro, en varias partes. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Está criticando las concepciones del conocimiento científico. Inclusive aquí también podríamos decir que está criticando esas concepciones. Pero vean lo que continúa. ¿Cómo continúa? Perdón. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. Claro, miren el título, se llama Tratado contra el método. Nos dice, el título de entrada dice, aquí les voy a hablar sobre un conjunto de pensamientos que está en contra de lo que conocemos como el método. Y por lo tanto, esta respuesta refleja tanto ideas del contenido del texto como de su título. Y por lo tanto, sí establece la relación que se pide en la pregunta. Y eso hace que sea verdadera. Muy interesante esa pregunta. Vamos a la siguiente. El autor del texto aplica la filosofía de la ciencia. El autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo, según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales? Muy bien. A. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la glorificación de Dios. Excelente que hayan colocado esa respuesta, por lo siguiente. Aquí, en esta parte del texto dice, la tarea del científico no ha de ser por más tiempo. Bueno, aquí dice la búsqueda de la verdad y posteriormente dice la glorificación de Dios. Entonces, esta idea aparece en el texto, ¿sí?
esta idea aparece en el texto. Sí. Entonces, digamos que en el sentido que venía discutiendo acá arriba, la frase en sí, si yo les digo, ¿esta idea aparece en el texto? Ustedes van a decir, claro, sí, él sí dice que una de las partes que menciona es justamente esto. Pero es que la pregunta no es esa. Entonces, ella como frase, digamos, sí tiene sentido, se hace referencia al texto, pero no responde a la pregunta. Es el primer tipo de pregunta, es del primer tipo de falencia, perdón. Esta es verdadera en sí y no responde a la pregunta. Y el otro tipo es el enunciado en sí es falso. Y pues obvio, si es falso ya no va a responder a nada. Entonces, esta no va a ser, aunque sí aparece, tiene sentido, recuerda algo del texto, no está respondiendo de ninguna forma a la pregunta. Acá nos piden cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales. Y las ideas liberales, según esta misma pregunta, quiere que coloquemos atención en este principio. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Entonces nuestra respuesta tiene que responder eso. Muy bien, vamos a la C. Hacer de la causa más débil la causa más fuerte. Por ello, en apoyar el movimiento de conjunto. ¿Esto aparece en el texto? Sí. Está uniendo estas dos partes. O sea, si uno está distraído o el texto es muy extenso, y ustedes se acuerdan que en un texto muy extenso están estas dos ideas, pueden cometer ese error y decir, no, no, si decía esto, y la marcan esa, cosa que está mal, porque cuando más, esta sería una frase que sí aparece en el texto, cuando más, pero no responde a la pregunta, ¿sí? No responde a la pregunta. Tiene el mismo error que la primera. Estas preguntas sobre todo las marcan personas que ya están muy cansados así y no quieren releer o ignoran la pregunta. Es que es algo muy típico, porque como ya se leyó estas partes en el texto, uno reacciona fácilmente a eso. Dice, esto sí estaba, pero la pregunta no dice cuál de las siguientes frases es mencionada en el texto o cuál de las siguientes ideas se menciona prácticamente en el texto o algo así. No, la pregunta dice es, tenga en cuenta que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado y ahora diga cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales, sabiendo que ese principio es liberal. Muy bien. D. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. Excelente esta respuesta porque el conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal. Es la misma. Entonces, observe que esta frase tiene que ver con el texto, sí. Pero esta frase más tendría que ser la respuesta para algo como ¿cuál es la idea principal del primer párrafo? Porque como ya había mencionado, esta es la idea principal, este párrafo tiene esa estructura. Se da una frase fuerte y posteriormente el resto del párrafo es argumentando o explicando el porqué de esa frase. Lo cual le da esa fortaleza que estoy mencionando, hace que sea la idea principal del párrafo. Entonces, colocan esta respuesta para que tengamos ese error. Nuevamente, ¿esta respuesta está relacionada con el texto? Sí. ¿Puede ser respuesta a otra pregunta? Sí. ¿Pero responde esto? No. Aquí no menciona nada de todos o da alusión a que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. No tiene ninguna parte que nos indique eso. Entonces no puede ser. C. Toda teoría particular. Toda. Teoría particular. Pero ya comienza toda, ¿sí? Entonces todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Toda teoría particular pues tiene que venir de alguien, ¿no?
todo cuento de hadas, todo mito forman parte del conocimiento. Sí, cada teoría, cada cuento de hadas, cada mito viene de una persona, de alguien. Todos tenemos cabida ahí, en lo que entendemos como el conocimiento. Esta frase refleja esta idea de que todos tenemos cierta igualdad, ¿sí? Que somos iguales, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Aplica las ideas, miren, el autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo. O sea, lo aplica diciendo que todos somos iguales, todos podemos opinar, sea con un cuento, sea con un mito, sea con otro tipo de teoría particular. Vean, aquí general, dice particular, venga lo que venga. Y ya menciona algunas, por ejemplo, todo cuento, todo mito. Pero toda teoría particular tiene cabida en lo que entendemos por el conocimiento. Entonces sí expresa ese principio, que todos ciudadanos somos iguales, tenemos las mismas oportunidades. ¿Listo? Entonces, aquí no se vayan al extremo de que tiene que decir la ley o el Estado, porque es que él menciona, el autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio, ¿sí? Lo adapta ese principio. La idea de este principio liberal es la igualdad de los ciudadanos. Entonces, la respuesta debe mostrar eso. Como ya mencioné, aquí está diciendo que todas las ideas, en particular, pues los cuentos, los mitos, pero al decir toda teoría particular es todo, venga lo que venga. Eso, espero que les haya gustado la solución y ese es mi análisis para responder esas dos preguntas. Recuerden compartir el material con sus amistades.